un lugar mejor para las personas que habitamos en él. Entonces, bueno, vamos a iniciar por poner en contexto este tema en cuanto al ciclo natural del carbono. El carbono en el planeta pues se acumula en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en los seres vivos y también en las rocas. ¿Y cómo sucede esta interacción entre estos sistemas? En la parte terrestre, bueno, los seres vivos captan el CO2 de la atmósfera para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis y, bueno, fabricar su propio alimento, llamémoslo así, como, generando otros compuestos como la glucosa. Y posteriormente este carbono vegetal pues pasa a otros seres vivos a través de la incorporación en la cadena trófica. Parte de este carbono que se encuentra tanto en animales como vegetales, bueno, en seres vivos, una parte cuando estos mueren queda en los sedimentos, en los suelos, y otra parte es liberada a la atmósfera en forma de CO2 como parte del proceso de la respiración. Esto mismo ocurre en los ecosistemas acuáticos, en donde el CO2 atmosférico se disuelve en el agua y luego los diferentes productos de estas disoluciones en el agua son asimilados nuevamente, igualmente por los productores primarios que aquí habitan, y nuevamente se transfiere este carbono a través de la cadena trófica. También en estos ecosistemas, bueno, una parte se va a los sedimentos de los lagos y de los océanos y otra parte se regresa nuevamente a la atmósfera a través del proceso de la respiración. Estos dos procesos, el del que les hablé en cuanto al proceso terrestre y el proceso acuático de incorporación del CO2 a la cadena trófica y que después llega esto a los sedimentos o se reincorpora a la atmósfera, es un proceso relativamente rápido, pero hay otros procesos que son más lentos, como es la meteorización del carbono en las rocas y el transporte, bueno, la lluvia disuelve este carbono de las rocas y luego lo transporta a través de los ríos hasta que llega al océano, y aquí en el océano se incorpora a los seres vivos como parte de sus estructuras, en algunos como carbonato de calcio, como es el caso de algunos seres vivos como los corales, y hay una parte, la que no se aprovecha en la superficie de estos ecosistemas, que pues llega a los sedimentos directamente, se deposita en los sedimentos de los cuerpos de agua continentales o de los océanos, y de forma indirecta, cuando estos seres vivos mueren, pues sus estructuras igual llegan a los sedimentos. ¿Qué pasa cuando lo que se acumula en los sedimentos, tanto en la parte terrestre como en la parte acuática, permanece ahí? Bueno, pues primero hay un proceso de depósito, un proceso de compactación y después se forma roca. Pero cuando estos procesos pasan por mayor presión, mayor calor y un proceso prolongado más en el tiempo, se forma lo que conocemos como los combustibles fósiles. Estos procesos, pues son, como les mencionaba, son muy, muy lentos. Entonces, bueno, de manera general tenemos todos estos factores jugando un papel en el ciclo natural del carbono, que la atmósfera, la biosfera, el suelo, la hidrosfera y los recursos fósiles, que una parte de este carbono se queda en estos yacimientos. Y hasta antes de la revolución industrial, ahí por el año de 1850, pues estos flujos estaban en un equilibrio de tal manera que lo emitido hacia la atmósfera estaba en equilibrio con el resto de lo que era absorbido por el resto de los componentes. Sin embargo, bueno, tenemos que a partir de la revolución industrial, algunas actividades como la agricultura, pero principalmente más la quema de combustibles fósiles, pues ha añadido de manera muy rápida el CO2 a la atmósfera. Y entonces recordamos que el CO2 que puede ser absorbido
nuevamente a los yacimientos fósiles es muy lento, y entonces esto ha hecho que este balance pues se haya perturbado, se haya modificado. Por lo tanto, se acumula cada vez más y por cada año el CO2 en la atmósfera. Y esto se ha documentado en numerosos estudios. En este caso les muestro en la gráfica superior el incremento importante que se ve hacia el presente a partir de hace solo 100 años, donde se observa un incremento exponencial y muy drástico del CO2 en la atmósfera. Y además en la gráfica inferior les muestro, por ejemplo, que este aumento de CO2 pues es derivado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, o también un poco en cuestión de agricultura y uso de suelo. Bueno, ¿y este CO2 es benéfico o es dañino? Bueno, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de la vida como la conocemos actual en la Tierra, tiene esta función de, junto con otros gases, formar parte de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, el ozono y otros que están en menores concentraciones, generan este efecto, están en la atmósfera, y bueno, el Sol emite radiación hacia la Tierra, una parte es absorbida por la Tierra y otra parte es reflejada. Y parte de esta energía que se refleja, una parte se libera al espacio, pero estos gases de efecto invernadero pues atrapan una parte en forma de radiación térmica. Entonces, así como estaba en balance del CO2 emitido al CO2 absorbido, en las concentraciones que se encontraba, creaba las condiciones climáticas ideales para la vida como la conocemos. Pero ¿qué pasa si la concentración de estos gases se incrementa en la atmósfera? Bueno, pues lo que ocurre es que si tenemos más CO2 en la atmósfera, vamos a tener también una mayor retención de esta energía en forma de calor. Y esto lo hemos podido ir observando en todas las partes del mundo. En esta gráfica les muestro la concentración de CO2 atmosférico global, y va muy de la mano con la temperatura global también terrestre. Entonces ustedes pueden observar que a medida que ha ido incrementando el CO2 en la atmósfera, también ha aumentado la temperatura atmosférica en el planeta. Datos del IPCC, por ejemplo, acá en esta gráfica de la derecha, les muestra que ha habido un aumento de 0.65 grados centígrados entre 1983 hasta el 2012. Este es un periodo de al menos 30 años, y han observado que sigue incrementando esta temperatura. Y por supuesto, como pueden ver aquí en la gráfica, tienen unas mediciones que son únicamente las variaciones de temperatura derivadas por la energía solar directamente o la energía volcánica, pero estas que se observan en la parte superior ya tienen que ver más con efectos de las acciones humanas. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene el aumento qué consecuencias tiene el aumento de la temperatura en nuestro planeta? Pues una de ellas es el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar. Acá podemos ver en la parte izquierda una imagen en donde se observa la desaparición de la cubierta de hielo en el Ártico, y esto nada más en 32 años. Y a la parte de la derecha es una gráfica donde se muestra el aumento del nivel del mar, y es un aumento de casi 10 centímetros, hablando desde 1993 hasta la actualidad. Otra de las consecuencias de este aumento en la temperatura son el incremento de fenómenos meteorológicos extremos. Además del aumento en la temperatura, también se han modificado los patrones de lluvias, por lo cual en algunas regiones
se han intensificado las sequías, mientras que en otros lugares pues han aumentado las inundaciones. Este aumento en el nivel, en la temperatura, pues también ha aumentado la temperatura en los cuerpos acuáticos, tanto continentales como en el océano, porque la temperatura atmosférica pues modula la temperatura de ellos. Entonces aquí les muestro un ejemplo donde en la parte izquierda se muestran los registros de la temperatura ambiente, específicamente en el Nevado de Toluca, y se puede observar que en un periodo de al menos 19 años esta temperatura ha ido incrementando y el aumento ha sido de 0.5 grados en este periodo. Y luego tenemos en la parte derecha, las gráficas en rojo, nos muestran la temperatura de los lagos que se encuentran dentro del cráter Nevado de Toluca, el Sol y la Luna. Y aquí también hemos podido observar y detectar aumentos en la temperatura de los cuerpos acuáticos, de hasta 0.9 grados centígrados en el Sol, que es el lago más grande, y de hasta 0.7 grados centígrados en la Luna. Y esto mismo ha hecho que estos lagos se hayan disminuido en su profundidad gradualmente. Entonces cada vez hay menos agua en estos ecosistemas. Adicionalmente al aumento en la temperatura, pues también junto con el aumento en el CO2, al entrar más CO2 a los ambientes acuáticos y al aumentar la temperatura, esto modifica el equilibrio químico de los cuerpos de agua, modificando sus características, las concentraciones de los iones que ahí están y disminuyendo el pH, acidificando los cuerpos de agua, lo cual es un problema porque esto conlleva a una disminución en la diversidad y abundancia de los organismos, ya que no todos ellos son tolerantes a la acidez de los cuerpos de agua, son muy pocos los que son tolerantes a esto. Se ha observado y se tienen las predicciones de que la temperatura ambiente va a continuar aumentando, y si esto ocurre, pues también se va a poner en riesgo la seguridad alimentaria, puesto que las sequías y las inundaciones más extremas pues arruinan los cultivos. Y por otro lado, habrá un desplazamiento en las poblaciones por el aumento en el nivel del mar. Vamos a tener regiones donde ya van a estar cubiertas por agua donde antes no había, no va a poder seguir existiendo ahí la población. Entonces, bueno, debido a estos eventos que ya estamos viendo en la actualidad y bueno, que se tienen previstos eventos más extremos en el futuro, los líderes del mundo se han reunido en diferentes ocasiones para plantear soluciones y estrategias en contra del cambio climático. En esta diapositiva les muestro solamente algunos de los eventos, pero hay más eventos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, está la primera conferencia mundial sobre el cambio climático que se llevó a cabo en 1979. También existe el tan famoso protocolo de Kioto, en donde por primera vez los países industrializados adquirieron estos compromisos concretos de llevar un calendario de acción contra el cambio climático, y este protocolo fue propuesto en 1997, pero puesto en vigor hasta 2005. Pasó un rato entre que se habló del tema y que se empezaron a cumplir estos compromisos y estos acuerdos. Luego también tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es muy importante porque durante este tiempo que se han reunido pues los líderes mundiales, muchas veces no habían tomado en cuenta las poblaciones tercermundistas o en desarrollo, y estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con sí combatir el cambio climático, pero sin pretender que las condiciones y la calidad de vida de las personas en cualquier parte del mundo se vea afectada. Y también, bueno, están los acuerdos de París, que tienen que ver con mantener la temperatura ambiente por debajo de los 2 grados centígrados. Estos dos
tópicos se acordaron en el 2015 y luego se ratificaron en 2016 y se pusieron en vigor. Y bueno, ¿de qué nos hablan estos acuerdos, estos últimos acuerdos de París sobre el cambio climático? Pues lo que se propone es reducir paulatinamente las emisiones de CO2 hasta un 45%, por lo menos en la próxima década. Frenar la deforestación de los bosques y disminuir el uso de combustibles fósiles. Promover también el consumo responsable, fomentar la reducción, reutilización y el reciclaje. Pues cambiar una dieta más sostenible que sea rica más en frutas y verduras y disminuir el desperdicio alimentario y transitar hacia un modelo energético más eficiente, limpio y basado en el uso de fuentes renovables. Y es aquí en donde pues es relevante la participación de las personas que se encargan, que estudian estas nuevas tecnologías, bueno, relativamente nuevas tecnologías, porque pues no cualquiera puede trabajar o proponer proyectos relacionados con esto. Los principales sectores que emiten CO2 pues son la electricidad a nivel mundial y también en México. Podemos ver que a nivel mundial la electricidad tiene un 41% de emisiones de CO2 a la atmósfera, mientras que en México la electricidad emite un 31% de CO2 y de la mano con el transporte. Y además, si le sumamos a esto que la población mundial pues sigue creciendo, pues quiere decir que el consumo energético que también va a crecer y por lo tanto las emisiones de CO2 al año y la temperatura media de la atmósfera está estimada que va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sostener este crecimiento, esta demanda energética sin emitir CO2 a la atmósfera? Bueno, nuevamente cobra relevancia los sistemas de energía renovables. Que estos son varios, ustedes lo saben, hay muchos sistemas de energías renovables, pero los más explorados y los, digamos, principales, hablando a nivel mundial, son la energía eólica, que se obtiene a base del viento, utilizando el viento, la energía solar, utiliza el sol para generar luz o para generar calor, y la energía hidráulica que utiliza las fuentes corrientes para generar energía eléctrica. Pero es importante tener en cuenta que estos sistemas, las energías renovables, pues también emiten un poco, también generan emisiones de algunos compuestos, entre ellos el CO2, porque es imposible producir algo sin generar emisiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida de este tipo de energías para pues así posteriormente proponer medidas de mitigación o mejoras en estos sistemas. O sea, por ejemplo, el CO2 en la parte de la fabricación o de la instalación, operación o mantenimiento genera algunas emisiones de CO2 porque se transportan materiales o personal a diferentes lugares, ¿no? Y entonces el uso de maquinaria o el uso inicial para generar algunos compuestos, pues emite CO2 a la atmósfera. Sin embargo, bueno, la producción, el consumo de energía que requieren estos sistemas con respecto al consumo, a la energía que generan, pues es mucho menor. Y también si comparamos las emisiones que generan estos sistemas con respecto a las emisiones que genera la producción de energía fósil, pues también lo vemos, es muy amplia. Aquí les muestro un ejemplo en cuanto a la producción eólica. Generar un aerogenerador, pues produce 40 veces más energía de la que consume durante su ciclo de vida.
Adicionalmente, tener una planta eólica, bueno, sí emite, sí emite CO2, alrededor de 6 gramos por kilowatt en una hora, pero si lo comparamos contra los 865 gramos por kilowatt en una hora que produce la energía fósil, pues en realidad es muy pequeña y ahorra bastante en cuanto a emisiones de CO2. También, bueno, si ponemos el ejemplo de un parque con 80 aerogeneradores funcionando por 25 años, estos van a producir alrededor de 68.035.000 megawatts por hora, lo cual va a ahorrar también alrededor de 58.400.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto ya no se estaría emitiendo, lo que equivale a tener un bosque con una superficie de 1.667 kilómetros cuadrados, absorbiendo toda esta cantidad de CO2 en este mismo tiempo. Pero bueno, para poder llevar a cabo este tipo de tecnologías, pues se requiere personal especializado en el uso de energías renovables. Y para esto, estas personas tienen que tener un perfil en el cual estén preparados para el diseño, la mejora e instalación de sistemas de generación eléctrica, solar, eólica o hidráulica, o incluso, como les mencionaba, algunas otras energías que no son tan comunes para todos los países, pero que existen. Elaboración de proyectos sustentables también mediante diagnósticos especializados de los recursos naturales del entorno. Como les mencionaba, ustedes tienen que tener en cuenta el ciclo de vida de cada producto que van a elaborar para poder minimizar cualquier daño al ecosistema y que digamos que los beneficios sean mayores a lo que vamos a consumir del ambiente. Y luego también, pues, se pretende que puedan diseñar soluciones innovadoras, administrando el capital humano y los recursos materiales y energéticos para contribuir, nuevamente, como les mencionaba, al desarrollo sustentable de la región o pues del planeta en general. Entonces, en resumen, la implementación de energías renovables por parte del personal capacitado, el aumento en esta implementación de estas energías podrá disminuir las emisiones de CO2 sin comprometer la demanda energética de las poblaciones, sin comprometer su calidad de vida y aportar a frenar el cambio climático que, como ya les mencioné anteriormente, pues tiene consecuencias para la humanidad, aparte de para otros seres vivos, para la humanidad va a tener consecuencias importantes. Pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas, pues adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta que quiera realizar? Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe, bueno, a mí me surgieron algunas inquietudes acerca de la información que nos expuso. La primera de ellas nos mencionó que hasta el 2012, más o menos el aumento en la temperatura era de 0.65 grados, ¿verdad? Sí. Actualmente, supongo yo, andará por ahí de unos 0.80 grados centígrados. En la actualidad, 1 grado tal vez, el aumento. Hasta ahora menos de 1 grado, pero sí se estima que en unos 10 años este aumento de la temperatura va a ser de 2 grados. Y ese aumento de la temperatura en 2 grados va a provocar, igual no lo vamos a ver
de manera inmediata, pero poco a poco vamos a ver estos eventos climáticos y los otros que les mencioné van a estar ocurriendo a mayor escala. Entonces, ajá, sí. Le escucho, discúlpeme. No, entonces ahorita ya estamos viendo estos efectos, ¿no? De sequías extremas, de inundaciones en algunas regiones. De hecho, en México, en la parte norte de México, pues tenemos estas sequías más extremas y en la parte sur, donde es como que llueve más, está lloviendo todavía mucho más y están teniendo problemas con inundaciones. Ok, con respecto a estos datos, doctora, ¿hay alguna estimación en cuanto al aumento de la temperatura que ya nos marque un punto de inflexión donde el cambio climático ya no se puede detener? Es decir, no sé, si llegamos a 3 grados de desfase, pues ya no hay nada que hacer o algo por el estilo. ¿Hay alguna predicción al respecto, alguna estimación? Sí, justamente estos 2 grados son los que se ha estimado que, o sea, que no debemos de tratar a toda costa de no llegar a estos 2 grados de aumento en la temperatura, porque después va a ser como más complicado revertir los efectos que esto conlleva. Hay otras tecnologías que están como en proceso, que están como en estudio, que es tomar el carbono de la atmósfera e inyectarlo directamente nuevamente a las fuentes suboceánicas para tratar de eliminarlo de la atmósfera. O sea, las energías renovables son solamente una parte que va a contribuir, pero obviamente hay otros sectores como los sectores también del transporte o de la generación de viviendas, que estos sectores tendrían que hacer algo al respecto, ¿no? Pero lo que se busca es no llegar a estos 2 grados, porque esta sería la estimación en la que ya los efectos serían difícilmente reversibles. Ok, con respecto a estos sistemas para el reaprovechamiento de carbono, yo había leído por ahí precisamente que derivado de los procesos productivos o del sector de generación de energía eléctrica, el dióxido de carbono generado directamente se inyectara al subsuelo. Sin embargo, esta práctica, ¿por qué no ha progresado? Yo en lo que leí al respecto había preocupaciones en cuanto a la profundidad a la que se tenía que inyectar el dióxido de carbono para evitar pues daños ambientales en los ecosistemas, y pues esta profundidad también después podía provocar que pequeños terremotos o socavones a gran escala. No sé si esto sea cierto, maestra. Sí, como les comento, esta es una tecnología que está apenas como en desarrollo. Entonces, las personas que especialistas en la captura de este carbono y luego almacenaje, justamente en los sedimentos oceánicos, están tratando de ver qué tan viable es, porque efectivamente se busca que no quede este carbono ahí como que con cualquier cosa se libere y entonces va a generar un daño ecológico ahí en el ambiente cercano. Y tiene que ver también con el tipo de sustrato, ¿no? Si hay volcanes, submarinos, perdón, si hay fallas tectónicas y en efecto con algún movimiento de las placas, carbono también va a ser liberado. Entonces, esta tecnología todavía está se está estudiando para ver cómo se puede utilizar, qué tan viable es. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Yamil Dip. Bueno, una pregunta que más que pregunta suena a preocupación.
Vimos por ahí en unas diapositivas que prácticamente perdíamos un tercio del territorio nacional con las inundaciones. Entonces, pues más que preguntes, sería una preocupación. ¿Se tiene pensado alguna fecha donde pudiera ocurrir esta pérdida del territorio? Esta pérdida del territorio está estimada para 50 años. Entonces, por eso la preocupación de proponer medidas ya, porque nuevamente les digo, o sea, esto no se observa de un día para otro, vamos perdiendo territorio poco a poco. Entonces, nos vamos, o sea, digamos, las personas que viven en la costa se van viendo afectadas y se van viendo desplazadas. Entonces, en 50 años nosotros ya vamos a poder ver esta imagen si no se realizan las acciones necesarias ahora. Entonces, lejos de preocuparme ya, un poquito ya me espanté. Sí. No, más que preocuparnos debemos actuar, pero esto también tiene que, o sea, individualmente podemos hacer, sí podemos hacer cosas, pero tiene que ver más con los sectores empresariales, industriales, que son, o con los gobiernos en general, que son los que tienen que tomar las medidas necesarias. O sea, si yo camino todos los días y no uso el transporte, ¿no? Por ejemplo, o ahorro energía en casa, pues es una cuestión en la que yo voy a participar muy mínimamente. Entonces tenemos que transitar justo a las energías renovables para que se vea a mayor escala, que no dejemos de, o sea, ya, la vida como la conocemos ahorita, ninguno de nosotros podríamos dejar de usar la tecnología porque estamos acostumbrados a ella. La energía eléctrica para nosotros es indispensable, pero sí podemos obtener esta energía eléctrica de otras fuentes que no sean la quema de combustibles. Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguien otra pregunta? ¿Comentario? Adelante, Alan. ¿Me pasan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí se escucha ahí? Sí, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué tal? Mi pregunta es, debido a las predicciones anteriormente mencionadas y a las tres tipos de energías anteriormente mencionadas, ¿cuál de estas tres energías recomienda más ante las predicciones? Bueno, todas como les mencionaba, producir cualquier cosa genera emisiones no solo de CO2, sino también, o sea, de otros compuestos, ¿no? En este caso, como me enfoqué en cambio climático, pues hablé bastante del CO2, pero hay otros compuestos que se emiten a la atmósfera, al agua, al suelo, que también van a generar alguna perturbación. Entonces, más bien hay que contemplar el ciclo de vida de cada uno de estos elementos, cuánto tiempo de utilidad van a tener, y durante el proceso digamos, de vida útil, qué tipo de mantenimiento van a requerir, ¿no? Entonces, realmente en este momento no tengo los datos específicos de cuál sería más conveniente, pero eso también va a depender de la zona donde vayamos a poner alguno de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, un sistema eólico no se puede poner en cualquier lado. Necesitas una velocidad del viento determinada para poder poner un emplazamiento eólico. Si tienes si tus velocidades del viento son muy pequeñas, no va a funcionar, no va a, la inversión que hagas en cuanto a dinero y en cuanto a estas pequeñas emisiones de CO2 a la atmósfera, no van a ser redituables si pones un parque eólico donde no hay viento. Y lo mismo con las otras tipos de energías. Entonces, más bien lo que tienes que considerar es, sí, en parte su ciclo de vida, pero en dónde vas a poner el tipo de energía dependiendo de la zona.
Ok, muchas gracias. Bueno, doctora, yo omití mencionarle que pues nosotros estamos en el estado de Durango, en la comarca lagunera, cerca de Coahuila. Somos 3 ciudades compartidas por 2 estados. Aquí en la región lagunera lo que nos beneficia es pues el sol, ¿sí? Hay más cantidad de sistemas fotovoltaicos instalados en la región por este recurso solar. Sin embargo, también tenemos una de las cuencas lecheras más grandes de América Latina por tener el grupo Lala aquí en la región. También se, se consumen muchos litros de agua, ¿sí? Y también tenemos acceso a hacer proyectos de bioenergía. Ellos son estudiantes de la carrera de energías renovables, pero en el área de calidad y ahorro de energía. Vemos más eficiencia energética y también área de sistemas fotovoltaicos y un poco también de bioenergía. Sin embargo, doctora, me gustaría conocer su opinión o qué consejo les daría a los estudiantes que están cursando esta carrera que les pueda servir o orientar para su vida profesional. Con esto cerraría. Ok, bueno, consejo que les daría, pues primero ser conscientes nuevamente de que cualquier, o sea, me gusta recalcar esto porque muchas veces las personas solamente ven como lo positivo de las energías renovables y no están abiertos a ver que, que también tienen algunas contras, por así decirlo. Entonces, que también tomen en cuenta este tipo este factor, porque entonces así van a poder, como mencionaba usted, trabajar en una eficiencia energética. Entonces, yo voy a obtener mayor energía, pero sin sacrificar la parte ecológica. Entonces, y eso solo lo podemos hacer tomando en cuenta las deficiencias de cada uno de los sistemas. Como usted lo mencionaba también, allí, pues por las características de la región, lo que se recomienda más tener, pues es un sistema, son sistemas fotovoltaicos. Entonces, tener en cuenta en dónde van a trabajar, en dónde van a participar, para saber qué es lo que van a proponer. Lean mucho, investiguen por su cuenta. O sea, los maestros, yo sé que estamos para apoyarlos en lo que se pueda, pero ustedes también tienen que tener la capacidad pues de querer saber más, y eso les va a poder ayudar para poder contribuir de una manera más informada en esto de las energías renovables. Y nuevamente los felicito porque es una labor muy bonita esta carrera. Muchas gracias, doctora. La Universidad Tecnológica de Laguna Durango, en el marco de la celebración del Día del Ingeniero en Energías Renovables, le da el reconocimiento a la doctora Diana Ibarra Morales por su ponencia, las energías renovables. Se me olvidó el nombre. El rol de las energías renovables en el cambio climático. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Gracias, doctora. Le haremos llegar su reconocimiento. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.